Sal a la calle y obsérvalo. No con la mirada distraída con la que uno mira el tráfico o los escaparates. Obsérvalo de verdad. Ese hombre de 45 años que camina hacia el trabajo con el café en una mano y un pan industrial en la otra. Esa mujer que le da a su hijo unas papas fritas del paquete, azul mientras espera el autobús. Ese grupo de jóvenes comiendo en un local de comida rápida, riendo, sin preocupaciones aparentes. Todos parecen normales. Y ahí está el problema. Porque normal ya no significa sano. Normal significa que el 50% de las calorías que consume la humanidad hoy provienen de productos que la ciencia clasifica como ultraprocesados. Normal significa que 828 millones de personas en el mundo tienen diabetes 4 veces más que hace 30 años. Normal significa que millones de personas cargan con enfermedades crónicas que no duelen de inmediato, que no matan esta semana, que se instalan en silencio, como inquilinos invisibles, destruyendo el cuerpo desde adentro, mientras la vida sigue su curso, aparentemente ordinario. La pregunta no es por qué tantas personas están enfermas. La pregunta es por qué nadie lo ve. En este video vamos a hacer algo incómodo. Vamos a mirar de frente la ignorancia colectiva que nos tiene enfermos, no como un juicio moral, sino como un diagnóstico intelectual. Vamos a entender qué ocurre dentro del cuerpo cuando come lo que come hoy. Vamos a ver cómo la industria diseñó esa ignorancia. Vamos a escuchar a un pensador que lo predijo hace 50 años y a quien nadie quiso oír. Y al final, vamos a hacernos la única pregunta que realmente importa. ¿Cuánto de lo que llamas mi vida normal es en realidad una enfermedad que todavía no tiene nombre? Ivan Illich nació en Viena en 1926. Fue sacerdote, filósofo, pensador social y uno de los críticos más incómodos de la modernidad occidental. Estudió en Roma, en Salzburgo, en Múnich. Vivió en Puerto Rico. Se instaló en México, donde fundó el Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca, una especie de laboratorio de ideas donde los mejores pensadores críticos del siglo XX se reunían a cuestionar todo lo que el mundo daba por sentado. Illich atacó las instituciones que más amaba la modernidad. La escuela porque adoctrina sin educar. El trabajo porque aliena sin crear. El automóvil porque inmoviliza disfrazado de libertad. Y la medicina porque enferma mientras promete curar. En 1965 publicó Némesis Médica, un libro que los poderosos habrían preferido que no existiera. En él sostuvo algo que sonaba a locura entonces y que hoy suena a profecía, que la industrialización de la salud había convertido al ser humano en un objeto en reparación permanente, incapaz de cuidarse a sí mismo, dependiente de sistemas que necesitan su enfermedad para sobrevivir, que una sociedad superindustrializada es morbosa en su esencia, que cuanto más tratamiento cree la gente que necesita, menos puede rebelarse contra el sistema que la enferma. Murió en 2002. No alcanzó a ver los 828 millones de diabéticos, pero los había predicho. Lo que ves cuando miras sin ver. Hay una escena que ocurre todos los días en millones de hogares del mundo. Una familia despierta. El desayuno sobre la mesa incluye cereales azucarados en una caja colorida, jugo de naranja envasado, pan de molde industrial, quizás algún embutido. Los niños comen rápido porque hay que llegar al colegio. Los adultos comen rápido porque hay que llegar al trabajo. Nadie nota nada raro. Nadie nota nada raro porque todo es completamente normal. Y eso es exactamente lo que debería preocuparnos. Durante la mayor parte de la historia humana, comer era un acto complejo. Físico, estacional, cultural. Los alimentos venían de la tierra, del mar, del animal. Tenían forma, color, olor, requerían preparación, invitaban a la comunidad. Luego llegó el siglo XX, y con él, una transformación que no tuvo precedente en la historia de nuestra especie. La industrialización masiva de la comida. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las dietas en los países occidentales estaban compuestas fundamentalmente por alimentos frescos, cocinados en casa, con mínima intervención industrial. A partir de los años 50, ese paisaje cambió. Y desde 1980 la velocidad del cambio se volvió vertiginosa.
Los ultraprocesados, esos productos fabricados a partir de ingredientes de bajo costo, aditivos, conservantes y combinaciones químicas imposibles de replicar en una cocina doméstica, pasaron de ser la excepción a ser el centro de la mesa. Hoy, en países como Estados Unidos o el Reino Unido, más del 50% de las calorías diarias provienen de esos productos. Y lo más peligroso no es lo que tienen, es lo que la mayoría no sabe que tienen. La enfermedad más eficaz no es la que duele, es la que no se nota. El cuerpo que no sabe que está enfermo. Hay algo extraordinario en el cuerpo humano. Su capacidad para adaptarse, para compensar, para aguantar. Durante años, el cuerpo puede absorber una agresión constante y responder con silencio, sin alarmas, sin síntomas visibles, sin señales que interrumpan la rutina. Esa adaptabilidad que durante milenios fue una ventaja evolutiva se ha convertido, en el mundo moderno, en una trampa. Porque cuando el cuerpo finalmente habla, cuando los síntomas se vuelven imposibles de ignorar, el daño lleva años instalado. El caso de la diabetes tipo 2 es paradigmático. No aparece de la noche a la mañana. Se construye lentamente durante años en las células que desarrollan. Resistencia a la insulina por el bombardeo constante de azúcares refinados. Cada refresco, cada pan industrial, cada snack diseñado para activar el mismo circuito neurológico que una droga. El exceso de azúcar que el cuerpo no puede procesar se convierte en grasa visceral. Esa grasa que no se ve desde afuera pero que rodea los órganos internos, genera inflamación crónica y eleva el riesgo de enfermedad cardiovascular, renal y neurológica. Y todo eso ocurre mientras la persona sigue sintiéndose, en sus propias palabras, más o menos bien. Según la Federación Internacional de Diabetes, en 2024 existían aproximadamente 252 millones de personas con diabetes en el mundo que no sabían que la tenían. No estaban diagnosticadas, no estaban en tratamiento. Seguían viviendo con la convicción de estar sanas, mientras su cuerpo avanzaba en silencio hacia el daño irreversible. El cuerpo no miente, pero tampoco grita cuando aún puede susurrar. La ingeniería del apetito. Aquí es donde el análisis se pone verdaderamente incómodo, porque podría pensarse que la gente simplemente eligió mal, que tuvo malos hábitos, que le faltó disciplina o información. Pero esa explicación, aunque cómoda, ignora algo fundamental. Los alimentos ultraprocesados no fueron diseñados para nutrir. Fueron diseñados para que no puedas dejar de comerlos. Durante décadas, las grandes corporaciones alimentarias invirtieron enormes recursos en ciencia, no en la ciencia de la nutrición, sino en la ciencia del antojo. Contrataron neurocientíficos para estudiar los umbrales de placer del cerebro. Desarrollaron el concepto de bliss point, el punto exacto de azúcar, sal y grasa que maximiza el deseo sin llegar a la saciedad. Diseñaron texturas, crujidos, aromas artificiales que activan el sistema de recompensa del cerebro, con una precisión que ningún alimento natural puede igualar. El resultado es que comer una bolsa de papas fritas industriales no es simplemente una elección. Es una respuesta a un estímulo cuidadosamente calibrado. Un panel internacional de 43 expertos que analizó el fenómeno para The Lancet fue contundente al respecto. El motor principal del auge de los ultraprocesados es el poder económico y político de una industria que antepone la rentabilidad sobre todo. Eso incluye anteponer la rentabilidad a la salud de los cuerpos que alimenta. Un CTA para este momento de reflexión. Si este análisis te está abriendo los ojos, comparte este video con alguien que necesite verlo. El primer paso para salir de la ignorancia colectiva es dejar de creer que el problema es individual. No se puede hablar de libre elección cuando la trampa fue construida antes de que nacieras. Los billones de habitantes que decides ignorar. Dentro de tu cuerpo, ahora mismo, viven aproximadamente 40 billones de microorganismos. Bacterias, virus, arqueas, hongos. Casi el mismo número que de células humanas propias.
A ese universo invisible se le llama microbiota intestinal. Y durante la mayor parte de la historia de la medicina moderna, fue ignorado. Se pensaba que el intestino era básicamente un tubo de digestión, un canal, un sistema de eliminación de desechos. Hoy sabemos que eso era una comprensión radicalmente incompleta. La microbiota intestinal produce neurotransmisores, regula el sistema inmune, modula los estados de ánimo, tiene una línea directa con el cerebro a través del nervio vago, en lo que los científicos llaman el eje intestino-microbiota-cerebro. Y los alimentos ultraprocesados la devastan. Una dieta rica en azúcares refinados, grasas trans y aditivos industriales reduce la diversidad bacteriana del intestino e incrementa las bacterias proinflamatorias. Eso no solo afecta la digestión, afecta la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, la motivación y la capacidad de control de impulsos. Estudios publicados en el American Journal of Psychiatry han documentado que los hábitos alimentarios deficientes elevan los marcadores inflamatorios en el cerebro, deterioran regiones como la corteza prefrontal, responsable del autocontrol y la toma de decisiones, y aumentan el riesgo de ansiedad y depresión. Lo que comes no solo afecta a tu cuerpo, afecta a quién eres, afecta cómo piensas, afecta qué tan capaz eres de tomar las decisiones que cambiarían tu vida. El intestino no solo digiere la comida, digiere también la posibilidad de ser quien podrías ser. La profecía de Illich. En 1975, Ivan Illich escribió algo que tomó décadas en ser completamente comprendido. Escribió que la medicalización de la vida no era solo un aspecto del dominio destructor de la industria sobre la sociedad. Era su síntoma más sofisticado. Illich llamó a este fenómeno iatrogénesis, la enfermedad causada por el propio sistema de salud, no necesariamente por negligencia médica, sino por la lógica misma del sistema. Un sistema que necesita pacientes para funcionar. Un sistema que tiene más incentivos económicos para tratar enfermedades que para prevenirlas. Un sistema donde, como escribió Illich, el paciente queda reducido a un objeto en reparación, no a un sujeto capaz de hacerse responsable de su propia salud. Hoy, esa lógica se ha extendido mucho más allá del consultorio médico. Está en la industria alimentaria que financia la investigación sobre nutrición. Está en los lobbies que frenan regulaciones sobre el etiquetado de ultraprocesados. Está en los sistemas educativos que no enseñan a leer una etiqueta nutricional. Está en los hospitales donde se siguen vendiendo refrescos y snacks industriales en las máquinas expendedoras del pasillo. Illich predijo que cuanto más tratamiento cree la gente que necesita, menos puede rebelarse contra el sistema que la enferma. Lo predijo hace 50 años, y hoy, con 828 millones de diabéticos en el mundo, y un gasto global en salud, relacionado con la diabetes que supera el $1 billón anuales, la predicción no solo se cumplió, se superó. Si esta reflexión te está llegando, suscríbete a Vivencias en YouTube, en A Vivencias Crudas, y síguenos en Instagram y TikTok, como @vivenciasnick. Aquí hablamos de lo que no se dice en ningún otro lugar. El sistema no necesita que estés muerto, solo necesita que estés demasiado enfermo como para cuestionarlo. La normalización del daño. Existe un concepto en psicología social que se llama desplazamiento del punto de referencia. Ocurre cuando una condición negativa se vuelve tan común que el cerebro la reclasifica como normal, no como aceptable, no como tolerable, como normal, como lo que siempre fue. Eso es exactamente lo que ocurrió con la enfermedad crónica en el siglo XXI. Hubo un tiempo en que la diabetes tipo 2 era una enfermedad rara, una curiosidad médica que afectaba a una minoría. Hoy, su prevalencia mundial en adultos pasó del 7% al 14% entre 1990 y 2022. Se duplicó en 30 años. Y en regiones del sureste asiático, Medio Oriente y América Latina, las tasas se dispararon aún más vertiginosamente. En personas que conviven con hipertensión arterial, la prevalencia de diabetes es entre 1 y 3 veces mayor que en el resto de la población. Las enfermedades crónicas no vienen solas, se agrupan, se potencian
Se retroalimentan en cuerpos que llevan años bajo la misma agresión nutricional. Y mientras tanto, la sociedad ha encontrado la manera de normalizar ese estado. El hombre de 50 años con hipertensión, diabetes e índice de masa corporal elevado no se considera enfermo, en el sentido dramático de la palabra. Toma sus pastillas, va a sus controles, come más o menos bien, que es como decir que no come tan mal como el vecino. Y sigue, porque eso es lo normal, porque eso es lo que hacen todos a su alrededor. Cuando el daño se vuelve paisaje, deja de verse como daño. La ignorancia que elegimos. Aquí es necesario hacer una distinción importante. No toda ignorancia es igual. Hay ignorancia por falta de acceso. La persona que vive en un desierto alimentario, rodeada únicamente de tiendas de conveniencia que venden ultraprocesados, no elige esa dieta, la padece. Esa ignorancia tiene nombre, inequidad estructural, y merece otro análisis. Pero existe otra ignorancia, una más silenciosa, más extendida, más difícil de confrontar. La ignorancia de quien tiene acceso a la información pero prefiere no leerla. La ignorancia de quien sabe, en algún nivel profundo, que lo que come le hace daño, pero construye narrativas internas que lo protegen de esa incomodidad. Todo con moderación. Mi abuelo comió así toda la vida y llegó a los 90. Ya habrá tiempo para cuidarse. Algo te tiene que matar. Son frases que funcionan como escudos cognitivos, pequeñas mentiras que el cerebro construye para no tener que cambiar, y son comprensibles. Porque cambiar hábitos arraigados es difícil, porque los ultraprocesados fueron diseñados precisamente para crear dependencia, porque el sistema no facilita las alternativas. Pero reconocer esa ignorancia, no para juzgarla, sino para verla, es el primer acto de inteligencia real, frente a un sistema que depende de que nunca la veamos. La ignorancia elegida no es neutral, es la forma más cómoda de colaborar con lo que nos destruye. Lo que el cuerpo lleva en silencio. Existe un dato que la Federación Internacional de Diabetes publicó en 2024 y que merece detenerse en él. El 43% de todos los adultos con diabetes en el mundo, 252 millones de personas, están sin diagnosticar. No saben que la tienen. Caminan entre nosotros, trabajan, cuidan a sus hijos, hacen planes para el futuro. Y en algún lugar de su interior, un proceso metabólico silencioso avanza. Ese número, 252 millones, es mayor que la población total de Brasil. Y es solo diabetes, la inflamación crónica de bajo grado, que se instala por años de consumo de ultraprocesados. Es invisible en los análisis de rutina convencionales. La disbiosis intestinal, la pérdida de diversidad y equilibrio en la microbiota, no tiene un síntoma claro que la delate. El daño en la corteza prefrontal, que dificulta el autocontrol y la toma de decisiones, no aparece en una radiografía. La hipertensión arterial no duele. La resistencia a la insulina no duele. La acumulación de grasa visceral alrededor de los órganos no duele. Todo eso ocurre en silencio. Y el cuerpo sigue caminando, tomando el café, comprando el pan industrial, creyendo que está bien porque no le duele nada. La medicina moderna tiene un nombre para ese estado. Lo llama periodo presintomático. La filosofía tiene otro nombre. Lo llaman normalidad. El silencio del cuerpo no es salud. Es la paciencia del daño esperando su momento. La pregunta que nadie quiere hacer. Llegamos al punto más incómodo del análisis. Si la evidencia es tan clara, si los estudios son tan contundentes, si el vínculo entre ultraprocesados y enfermedad crónica está documentado en The Lancet, en la OMS, en más de 104 estudios revisados sistemáticamente, durante una década. ¿Por qué cambia tan poco? La respuesta tiene varias capas. La primera es económica. La industria alimentaria ultraprocesada mueve billones de dólares. Tiene la capacidad de financiar investigación, influir en regulaciones, diseñar campañas de mercadeo dirigidas a niños antes de que tengan la capacidad cognitiva de evaluar lo que consumen. La segunda es política.
Las regulaciones sobre etiquetado, publicidad y presencia de ultraprocesados en escuelas y hospitales avanzan lentamente, entre resistencias y lobbies en la mayoría de los países. La tercera es cultural. Los hábitos alimentarios están profundamente entrelazados con la identidad, la memoria afectiva, la tradición familiar. Cambiar lo que uno come no es solo un acto de información, es un acto de identidad. Y la cuarta, quizás la más poderosa, es cognitiva. El cerebro humano no está bien equipado para responder a amenazas lentas. Evolucionó para huir del tigre, no para evitar el refresco de los próximos 30 años. La amenaza que no duele hoy se vuelve abstracta, y lo abstracto no activa la urgencia que activa el miedo inmediato. Por eso la enfermedad crónica relacionada con la alimentación es el problema más grave de salud pública del siglo XXI, y al mismo tiempo el que genera menos alarma colectiva. Vivimos en la paradoja de saber sin sentir y de no actuar porque no sentimos. Saber sin sentir es la forma más sofisticada de ignorancia. El primer acto de rebeldía. Ivan Illich escribió que una sociedad superindustrializada es morbosa porque la gente no encaja en ella. Y propuso algo que a muchos les pareció ingenuo en su momento, que recuperar la autonomía sobre el propio cuerpo era un acto político, que no era solo una cuestión de salud individual, era una cuestión de libertad colectiva. Hoy esa idea tiene más relevancia que nunca, porque cuando una persona decide informarse de verdad sobre lo que come, está haciendo algo más que cuidar su salud. Está cuestionando un sistema que depende de su ignorancia para funcionar. No estamos hablando de perfeccionismo alimentario. No estamos hablando de dietas extremas ni de convertirse en experto en nutrición. Estamos hablando de un gesto pequeño pero radical: leer la etiqueta. Preguntarse de dónde viene lo que está a punto de entrar en el cuerpo. Entender que el desayuno industrial que parece inocente, que parece normal, que parece lo que hace todo el mundo, tiene una historia detrás. Una historia de laboratorios que estudiaron cómo hacerte querer más. Una historia de marketing que le puso colores verdes a productos que destruyen la microbiota. Una historia de lobbies que se aseguraron de que esa información nunca llegara de forma clara y directa. Brasil ya está actuando. Su programa nacional eliminó los ultraprocesados de las escuelas y proyecta que para 2026 el 90% de la comida escolar será fresca o mínimamente procesada. Eso es política. Eso es colectivo. Pero empieza, siempre, con alguien que decidió mirar. Suscríbete a Vivencias en Vivencias Crudas para seguir este tipo de análisis que no encontrarás en ningún otro lugar. Y si estás viendo esto en redes, encuéntranos como A Vivencias Nick. La primera revolución siempre ocurre en la mente de alguien que se negó a seguir llamando normal a lo que no lo es. Vuelve a la calle, vuelve a observar. El hombre con el café y el pan industrial, la mujer con las papas fritas del paquete azul, el grupo de jóvenes en el local de comida rápida. ¿Los ves diferente ahora? No son personas sin disciplina, no son personas sin información, son personas atrapadas en un sistema que invirtió décadas y billones de dólares en asegurarse de que lo que hace daño se sienta normal, de que lo que destruye se vea conveniente, de que lo que enferma tenga el sabor exacto del placer. Ivan Illich lo dijo hace 50 años. Cuanto más tratamiento cree la gente que necesita, menos puede rebelarse contra el sistema que la enferma. La pregunta que queda abierta es esta: ¿en qué parte del ciclo estás tú? ¿Eres alguien que todavía no ha mirado? ¿O eres alguien que ya miró, ya sabe, y aún así sigue eligiendo el punto de placer que alguien más diseñó para atraparte? No hay respuesta fácil, pero hay una respuesta honesta, y empezar a buscarla es, quizás, el acto más radical que puedas hacer hoy. Sigue a Vivencias en todas las redes, en YouTube como Vivencias Crudas, en Instagram y TikTok como Vivencias Nefu, porque aquí hablamos de lo que duele pensar, y de por qué pensarlo es lo único que nos hace libres. Pensar diferente duele, incomoda y, a veces, te convierte en enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre.